Se rieron de él cuando heredó un Cadillac 1937 viejo, sin saber los secretos que guardaba. El sol de la tarde caía a plomo sobre las calles de la colonia Doctores, en el corazón de la Ciudad de México, pintando de un naranja polvoriento los techos de lámina y las fachadas sin pintar. El aire olía a asfalto caliente, a fritanga de los puestos callejeros y al penetrante aroma a metal y aceite que emanaba del modesto taller mecánico de don Armando. Fue, en ese preciso instante, cuando el ruido de un motor viejo y asmático anunció la llegada de la grúa, que la vida de Carlos Mendoza, un joven mecánico de manos callosas y mirada serena, comenzó a cambiar para siempre. Sobre la plataforma del camión descansaba una monstruosidad oxidada, un fantasma de 4 ruedas, que alguna vez fue un Cadillac V8 Series 75 de 1937, ahora reducido a una carcasa carcomida por el tiempo y el abandono. Era la herencia de su tío Felipe, un hombre tan solitario y enigmático como el auto que ahora dejaba atrás. Las primeras risas fueron disimuladas, apenas unos murmullos entre los vecinos que se asomaban por las ventanas, curiosos ante el espectáculo. Pero pronto, el sonido de un claxon arrogante silenció el cotilleo. Un auto de lujo, brillante y negro como la noche, se detuvo bruscamente. De él descendió Javier, el primo de Carlos, con sus zapatos italianos pisando con desdén el suelo grasiento del barrio. Se acercó al armatoste, rodeándolo con una mueca de asco. «¿Y esta chatarra?», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, mientras se sacudía una mota de polvo imaginaria del hombro. «No me digas que es la gran herencia del tío loco. Pensé que te dejaría al menos su colección de botellas vacías». Carlos no respondió. Sus ojos, fijos en la abollada parrilla del Cadillac, parecían ver algo que nadie más podía. Apretó la mandíbula, un gesto casi imperceptible, mientras Javier continuaba su monólogo cruel, sugiriendo que debería venderlo por kilo al fierro viejo para invitarle al menos un refresco. La humillación se sentía espesa en el aire, más pesada que el calor de la tarde. Cuando la grúa se marchó y Javier se fue entre risas, dejando tras de sí una estela de soberbia, Carlos se quedó solo frente al gigante de metal. La noche comenzaba a caer, y las luces de los postes de la calle teñían el óxido de un color rojizo, como si el coche sangrara historias olvidadas. Con un movimiento lento, casi ceremonial, Carlos metió la mano en el bolsillo de su overol manchado de grasa y sacó un sobre amarillento y frágil. Era la carta que su tío Felipe le había dejado. La abrió con el cuidado de quien manipula un tesoro. La caligrafía era temblorosa, pero las palabras eran firmes y claras, y una frase en particular se le clavó en el alma. «No dejes que te engañen, Carlitos. El verdadero valor no brilla, se esconde. En este auto no está mi fortuna, está la tuya, la de todos nosotros. Escúchalo, él te contará la verdad que nos robaron». Carlos levantó la vista de la carta y posó su mano sobre el capó frío y rugoso del Cadillac. Sintió la textura del metal maltratado, las capas de pintura descascarada, las cicatrices de décadas de silencio y olvido. En ese momento, bajo la solitaria luz de un farol, el joven mecánico tomó una decisión. No era por orgullo, ni para demostrarle nada a su primo Javier o a los vecinos que lo habían ridiculizado. Era por lealtad a la memoria de ese tío extraño al que apenas conoció, y por una curiosidad profunda, una intuición que le decía que esa pila de metal era mucho más que chatarra. Era un cofre, un guardián de secretos, y él, con sus manos de mecánico, era el único que tenía la llave para abrirlo y descubrir la verdad que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Historias como la de Carlos nos recuerdan que la dignidad y el verdadero valor muchas veces no se ven a simple vista, se esconden bajo capas de óxido y prejuicios, esperando a que unas manos honestas las saquen a la luz.
Nuestro canal acaba de nacer y al igual que el viaje de Carlos, el nuestro apenas comienza. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, te pido con toda humildad que te suscribas. Cada nuevo miembro en esta familia es el combustible que nos permite seguir buscando y contando estas crónicas de gente valiente, gente como tú y como yo, que se atreve a ver más allá de las apariencias. Ayúdanos a crecer para que estas voces nunca se apaguen. El frío del taller se colaba por debajo de la puerta metálica, un recordatorio constante de que estaba solo, sumido en un silencio que solo rompía el zumbido de una lámpara solitaria. Carlos sentía el peso de la caja de metal sobre sus rodillas, un objeto que momentos antes no existía y que ahora parecía contener el destino entero de su familia. El olor a óxido y a papel viejo impregnaba el aire, un perfume de décadas guardadas bajo el piso de un automóvil olvidado. Con los dedos temblorosos y manchados de grasa, levantó la tapa. No había oro ni joyas, solo un montón de documentos amarillentos, fotografías descoloridas y cartas atadas con un cordel que amenazaba con deshacerse al menor contacto. Se sentó en un viejo cajón de herramientas, la luz cruda del foco dibujando sombras profundas en su rostro cansado. Comenzó por la primera carta, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. Era de su tío Felipe, la voz del hombre que apenas recordaba, un ermitaño silencioso y triste. Parecía hablarle desde el papel. La carta no era un saludo, era una advertencia. Le explicaba que el Cadillac no era un montón de chatarra, sino una bóveda, un testamento rodante construido para proteger la verdad de una familia que lo había borrado todo. Los Vargas. Felipe le pedía que no confiara en nadie, que observara bien los documentos, porque en ellos no solo estaba la prueba de un robo monumental, sino también la sombra de un asesinato, el de su abuelo. Carlos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del taller. Su abuelo, un hombre del que solo conocía un nombre y una foto borrosa, ahora se convertía en el centro de un misterio que pesaba como el motor del viejo Cadillac. Los siguientes días se convirtieron en una doble vida. De día, Carlos era el mecánico de siempre, el que cambiaba aceite y parchaba llantas, aguantando las bromas sobre su tesoro oxidado. Pero de noche, el taller se transformaba en una oficina de investigación clandestina. Desplegaba los documentos sobre un cartón limpio en el suelo, tratando de armar el rompecabezas. Había títulos de propiedad de terrenos en las afueras de la ciudad, donde ahora se levantaban fábricas y complejos industriales de los Vargas. Había actas de nacimiento, registros de una empresa que llevaba el apellido Mendoza y un testamento que lo dejaba todo a su abuelo. Sin embargo, muchos documentos estaban escritos en un lenguaje legal que no comprendía, con sellos y firmas que no le decían nada. Se dio cuenta, con una punzada de frustración, que la verdad estaba en sus manos, pero no sabía cómo leerla. La primera muralla se había levantado frente a él. En una de las cartas, su tío mencionaba un nombre, Anselmo Rivera, un viejo abogado, amigo de la familia en los tiempos de prosperidad, un hombre de corazón honesto, según las palabras de Felipe. Carlos recordó haber oído a su padre hablar de un tal don Anselmo, un licenciado que se había retirado hacía años. Con la caja de metal escondida en una bolsa de lona, se dirigió al viejo barrio de la Doctores, buscando una dirección casi borrada por el tiempo. Encontró la oficina en un segundo piso, un lugar que parecía detenido en el tiempo, con estantes llenos de libros forrados en piel y un pesado olor a polvo y café. Don Anselmo era un anciano frágil, de lentes gruesos y manos manchadas de tinta, que lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Mendoza?», preguntó el viejo abogado, entrecerrando los ojos mientras se limpiaba las gafas con un pañuelo. «Tenía años sin escuchar ese apellido por aquí, joven».
¿Qué se le ofrece? Carlos, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas, puso la caja sobre el escritorio de madera maciza. El sonido hueco rompió el silencio de la oficina. Con cuidado, empezó a sacar los documentos, explicando la historia del Cadillac y la carta de su tío. Don Anselmo escuchaba en silencio, sin cambiar de expresión, sus dedos tamborileando suavemente sobre la superficie gastada del escritorio. Cuando Carlos terminó, el abogado suspiró profundamente, un sonido cansado que parecía venir del fondo de su memoria. Miró los papeles sin tocarlos, como si temiera que pudieran quemarle. Su escepticismo era una barrera casi física, una segunda muralla que Carlos no había previsto. «Muchacho, he visto muchas historias como esta en mis años», dijo don Anselmo, con una voz rasposa, pero no cruel. «Historias de fortunas perdidas, de herencias robadas. La mayoría son solo sueños, fantasmas, y meterse con los Vargas no es un juego. Esa gente no construyó su imperio con buenas intenciones. Olvídalo, quema esos papeles y vende ese coche. Es lo mejor para ti». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había depositado toda su esperanza en ese encuentro. Miró las manos del abogado, luego las suyas, todavía con restos de grasa bajo las uñas. «No son fantasmas, licenciado. Es la vida de mi abuelo. Es la historia de mi familia», dijo, su voz apenas un susurro. Entonces recordó una de las fotos. La sacó del fajo y se la extendió. En ella se veía a su abuelo junto a un hombre más joven, ambos sonriendo frente a la construcción de una pequeña fábrica. En el reverso, una dedicatoria. «Para mi compadre Anselmo, que esta sociedad sea para siempre. Con gratitud, Ricardo Mendoza». Los ojos del viejo abogado se abrieron de par en par. Tomó la fotografía con una mano temblorosa y la acercó a la luz. Se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. La máscara de escepticismo se desmoronó, revelando un rostro lleno de una vieja herida. «Ricardo», murmuró, la voz quebrada por la emoción. «Dios mío, era mi mejor amigo. Me dijeron que había muerto en un accidente, que lo había perdido todo en una mala inversión. Nunca les creí». A partir de ese momento, don Anselmo se convirtió en su aliado. Juntos, pasaban las noches en la oficina, verificando cada documento, contactando a viejos notarios y buscando en archivos polvorientos. Cada papel autenticado era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de la verdad que estaban construyendo. El plan era claro, no podían ir a un tribunal corruptible, debían reunir todas las pruebas y luego exponerlas simultáneamente a la prensa y en redes sociales, creando una tormenta mediática que los Vargas no pudieran controlar. Pero el poder de los Vargas tenía ojos y oídos en todas partes. Una noche, mientras Carlos trabajaba hasta tarde en el Cadillac, puliendo uno de los guardabarros, un sedán negro, lujoso y silencioso, se detuvo frente al taller. Dos hombres de traje oscuro bajaron del vehículo. No parecían del barrio, se movían con una confianza arrogante, observando todo con miradas frías. «Bonito auto», dijo uno de ellos, su voz suave pero con un filo de acero. «¿Lo estás restaurando? Oímos que es una herencia. La familia Vargas siempre ha tenido interés en las antigüedades. A veces, las cosas viejas guardan historias que es mejor dejar enterradas». No hubo una amenaza directa, pero el mensaje fue inequívoco. Era un aviso. Carlos sintió un nudo de hielo en el estómago. Asintió sin decir palabra, sus manos apretando con fuerza el trapo con el que limpiaba el cromo. Los hombres sonrieron sin alegría, dieron una última mirada al Cadillac y se fueron tan silenciosamente como habían llegado. La soledad del taller se volvió de pronto opresiva, peligrosa. La tercera muralla, la del miedo, acababa de levantarse. La presión no solo venía de fuera. Unos días después, su primo Javier apareció en el taller,
Ya no venía con la arrogancia burlona de siempre, sino con una seriedad calculadora que a Carlos le pareció aún más despreciable. Caminó alrededor del Cadillac, que poco a poco empezaba a recuperar algo de su antiguo esplendor. «Mira, primo, ya basta de jugar al detective», le dijo Javier, deteniéndose frente a él. «He estado pensando, me das lástima perdiendo el tiempo con esta chatarra. Te ofrezco algo, de buena fe. Te doy 20,000 pesos por él, ahora mismo. Lo llevamos al deshuesadero y te quitas este problema de encima. Es más de lo que vale». Carlos lo miró fijamente. 20,000 pesos era mucho dinero para él, pero en ese momento entendió que no se trataba del dinero. Era una prueba, era un intento de comprar su silencio, de apagar la verdad antes de que saliera a la luz. Quizás Javier no sabía toda la historia, pero sin duda sospechaba algo o, peor aún, había sido enviado por alguien más. «No está en venta, Javier», respondió Carlos, su voz tranquila pero inquebrantable. «Nunca lo estará». La expresión de Javier se endureció. La falsa generosidad se convirtió en desprecio puro. «Como quieras, imbécil, sigue soñando con tesoros, pero cuando te despiertes estarás solo y sin nada. Ya veremos quién ríe al final». Se fue dando un portazo, dejando a Carlos con la certeza de que incluso su propia familia se pondría en su contra. La última muralla, la de la soledad, estaba ahora completa. Se quedó mirando el Cadillac, su superficie ahora reflejando la solitaria luz del taller. El auto ya no era una herencia, era una responsabilidad, un legado de justicia que solo él podía llevar a cabo. Don Anselmo lo había llamado esa tarde. Tenían todo. Los documentos eran irrefutables. Habían contactado a una periodista de investigación conocida por su valentía. El momento de actuar había llegado. Solo tenía que dar el último paso, sabiendo que, al hacerlo, se enfrentaría no solo a una familia poderosa, sino a las sombras de su propio pasado y al desprecio de los suyos. La mañana en que la verdad estalló, el sol parecía haberse detenido sobre la Ciudad de México, como si el propio cielo contuviera la respiración. La noticia no corrió, sino que explotó, expandiéndose desde las portadas de los periódicos hasta los noticieros matutinos y las conversaciones en cada mercado y cada taller. El escándalo del Cadillac de 1937 se convirtió en la historia que todos contaban, una leyenda moderna sobre un mecánico humilde que había desenterrado los huesos de un imperio construido sobre cenizas y mentiras. Los Vargas, aquella familia cuyo nombre era sinónimo de poder intocable, ahora veían sus cimientos temblar bajo el peso de documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro que Carlos Mendoza había sacado de las entrañas de un coche oxidado. La nación entera se convirtió en el jurado de un juicio que trascendía las paredes de cualquier tribunal. El día del veredicto final, el juzgado era un hervidero de cámaras y murmullos. Carlos llegó vistiendo la misma ropa de trabajo con la que había desarmado el Cadillac, limpia y planchada, pero inconfundiblemente la de un hombre que se gana la vida con las manos. No llevaba un traje caro ni zapatos lustrosos, solo la dignidad de quien camina con la verdad como única armadura. Al otro lado de la sala, los herederos de la familia Vargas, con sus abogados de gestos fríos y miradas calculadoras, parecían figuras de cera derritiéndose bajo el calor de la exposición pública. Javier, su primo, estaba en la primera fila, con la cabeza gacha, la arrogancia que lo había caracterizado ahora convertida en una sombra de vergüenza que no podía ocultar. El abogado de Carlos, un hombre mayor de bigote cano y ojos que habían visto demasiadas injusticias, presentó las pruebas con una calma solemne. Cada documento era una pieza del rompecabezas, cada carta una voz del pasado que clamaba justicia. Los abogados de los Vargas intentaron desacreditarlo todo, hablando de conspiraciones,
de documentos falsificados, de la locura de un viejo recluso y la ambición de un mecánico oportunista. Por un momento, una duda helada pareció flotar en el aire denso de la sala. La posibilidad de que el poder y el dinero pudieran, una vez más, torcer el rumbo de la historia y silenciar la verdad con el ruido de sus billetes. Fue entonces cuando ocurrió el giro que nadie, ni siquiera el abogado más astuto, podría haber previsto. Un mensajero entró en la sala, interrumpiendo el proceso con un sobre sellado de urgencia. Dentro, una declaración notariada tomada en un lecho de hospital a pocos kilómetros de allí. Era la confesión de la matriarca de los Vargas, una mujer que, sintiendo el aliento frío de la muerte sobre su nuca, decidió despojarse del peso de una vida de engaños. Con una caligrafía temblorosa, confirmaba cada detalle: el asesinato del abuelo de Carlos, el robo de la herencia, la construcción de su fortuna sobre la tumba de un hombre inocente. Su voz, transcrita en el papel, era el martillo final que rompía el cristal de la mentira. Un silencio profundo, casi sagrado, cayó sobre la sala del tribunal. El juez, con el rostro impávido pero con una emoción contenida en la mirada, leyó en voz alta las palabras de la matriarca. No hubo necesidad de más argumentos. La batalla había terminado. La fortuna y las propiedades de los Vargas, construidas sobre un crimen, fueron restituidas a su legítimo heredero. Las cámaras se volvieron hacia Carlos, esperando una reacción de euforia, un grito de victoria, pero él simplemente cerró los ojos por un instante. No sentía el triunfo del dinero, sino el alivio profundo y sereno de la justicia, un peso que su familia había cargado en silencio durante más de medio siglo y que por fin podía dejar en el suelo. Los meses que siguieron no transformaron a Carlos Mendoza en el magnate que todos esperaban. No compró mansiones ni autos de lujo, no se rodeó de la opulencia que ahora le pertenecía por derecho. En cambio, usó hasta el último centavo de esa fortuna recuperada para honrar el legado de su abuelo, un hombre que, según las cartas, soñaba con construir un México más justo. Creó una fundación para otorgar becas a jóvenes mecánicos y artesanos para que el talento nunca se viera frenado por la falta de recursos. Abrió centros comunitarios en los barrios más olvidados, lugares donde los niños podían aprender un oficio y los ancianos encontrar compañía y un plato de comida caliente. Carlos seguía viviendo en su misma casa modesta, aunque ahora sin las goteras en el techo y con una despensa siempre llena. Su mayor lujo fue la restauración completa del Cadillac de 1937. Bajo sus manos expertas, el metal oxidado volvió a brillar con un color negro profundo como la noche. Los cromados reflejaban el cielo y el motor, antes silencioso, ahora ronroneaba con una potencia suave y digna. El auto no era un trofeo de su victoria, sino un monumento rodante a la resiliencia, un recordatorio de que las verdades más importantes a menudo están ocultas a simple vista, esperando a que unas manos honestas y un corazón valiente se atrevan a buscarlas. A veces, al atardecer, Carlos sacaba el Cadillac del garaje y lo dejaba aparcado en la calle, mientras se sentaba en la banqueta con un café de olla. Los vecinos que una vez se burlaron de él, ahora pasaban y lo saludaban con un respetuoso «Buenas tardes, don Carlos». Él sonreía, porque en sus ojos no veía la admiración por el hombre rico, sino el reconocimiento al hombre que había luchado por su familia. Sacaba del bolsillo la carta arrugada de su tío Felipe. La leía una vez más y sentía la presencia de su abuelo y de su tío a su lado. Comprendió entonces que la verdadera herencia que le habían dejado no era una fortuna, sino la convicción de que un hombre íntegro, con las manos manchadas de grasa pero el alma limpia,
podía cambiar el destino. Y así, la historia de Carlos Mendoza y su Cadillac de 1937 nos recuerda que el verdadero valor de una herencia no siempre se mide en cifras, sino en la justicia que restaura y la dignidad que devuelve. Es un testimonio de que la honestidad, como un motor bien cuidado, tiene la fuerza para atravesar décadas de silencio y olvido. Gracias, de corazón, por acompañarnos hasta el final de este viaje, por permitirnos compartir este relato de resiliencia que nació en un humilde taller de la Ciudad de México y que, esperamos, haya encontrado un lugar especial en tu memoria. Su tiempo y su atención son el regalo más grande que recibimos. Nos llena el alma y nos da un propósito inmenso el saber que estas historias cruzan fronteras y conectan corazones. Por eso, te pedimos con toda la humildad que nos cuentes en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. ¿Qué te hizo sentir la lucha de Carlos? ¿Qué parte de su travesía te tocó más de cerca? Leer cada uno de sus mensajes es como sentarnos a tomar un café con ustedes. Nos hace sentir que esta comunidad que estamos construyendo juntos es una gran familia unida por el poder de las historias que nos devuelven la fe en la humanidad. Este canal es joven, está dando sus primeros pasos y cada uno de ustedes es una pieza fundamental para que siga adelante. Si esta historia te ha conmovido, te pedimos que nos apoyes dejando un me gusta, que te suscribas para no perderte ni un solo relato y que lo compartas con alguien que necesite un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Y si sientes en tu corazón el deseo de darnos un empujón extra, un simple gracias escrito en los comentarios nos llegará como el más sincero de los abrazos, dándonos la fuerza para seguir buscando estas joyas ocultas de la vida real. Recuerda siempre que, al igual que ese viejo Cadillac, todos guardamos en nuestro interior tesoros que el mundo a menudo no puede ver a simple vista. No dejes que el ruido de afuera te haga dudar de tu propio valor. Que la vida te dé la paciencia para encontrar tus propias verdades ocultas y la valentía para defenderlas. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino. Nos encontramos, con el favor de la vida, en la próxima historia.